Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vemos nuevamente a nuestro estudio de nuestra confesión de fe. Estamos en el capítulo 17, que nos habla de la perseverancia de los santos. En este capítulo, nuestra clase anterior, vimos el párrafo 1 de este capítulo y vimos cómo este primer párrafo nos explicaba acerca de qué es lo que quiere decir este capítulo al iniciar con la perseverancia de los santos. En él nos explicaba esta hermosa doctrina y nos expresaba que la perseverancia de los santos tiene ciertas implicaciones. Con ello, estas implicaciones se dan en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y también expandimos un poco acerca de esta doctrina. En esta mañana continuaremos con los párrafos 2 y 3, si el Señor así lo permite. Vamos a leer, primero vamos a orar. Señor y Dios nuestro, de ti venimos en esta mañana sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y control de todas las cosas. Este mundo, este universo es tuyo y a ti se rinde, Señor. Permítenos en esta mañana tener luz de tu palabra y que tu espíritu mueva nuestro corazón, nuestras áreas escondidas, sean ellas sacadas a la luz, reveladas, pero también podamos encontrar confianza y consuelo en esta doctrina tan hermosa. Auxílianos, oh Dios, en medio de nuestro estudio de esta confesión y en el nombre de Jesús. Amén. Leeremos en esta mañana el párrafo 2, que dice así: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Este segundo párrafo dice: esta perseverancia de los santos depende. Este párrafo nos da una luz con respecto al fundamento. ¿Cuál es el fundamento de esta doctrina? Esta perseverancia de los santos dice depende, dirigiendo al lector al hecho de que esta doctrina se basa en ciertas verdades bíblicas clave. Los escritores comienzan esta sección señalando que una de las verdades no es, como muchos suponen, su propio libre albedrío. Las escrituras enseñan que el libre albedrío no es el factor decisivo en la salvación del hombre. No es nuestra propia elección la que nos salva, sino más bien la gracia gratuita de Dios. Leemos en Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O pasajes como Romanos 9:16, un pasaje controversial a veces. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El escritor Oliot lo deja claro al decir: así pues, si tenéis el favor de Dios, no es por intención interior, ni por vuestro esfuerzo exterior. No hay ni un átomo de alabanza que puedas tomar para ti, porque todo es porque Dios te ha mostrado misericordia. Nadie tiene el favor de Dios, excepto sobre esta base: su pueblo se compone únicamente de aquellos de quienes Dios ha tenido misericordia. Hay, sin embargo, en la confesión 6 factores o pilares sobre los que descansa esta doctrina. El primero es la inmutabilidad del decreto de la elección. En este decreto de la elección
el hombre es llevado a la fe en Dios o llega a la fe en Dios solamente por la elección divina de Dios. Pablo le escribe al pueblo de Dios en Tesalónica y le dice a ellos que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Eso lo podemos encontrar en 2 Tesalonicenses 2:13. Podemos ir a ese pasaje para que no perdamos. Creo que está un poco pequeño ahí, pero segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo les recuerda que Dios los ha escogido para salvación desde el principio. Dios los escogió divinamente para salvación. Pablo vuelve a señalar esta selectividad divina en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1:4. Donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Debido a que los hombres son elegidos o son seleccionados divinamente por el decreto inmutable de Dios, es seguro que continuarán viviendo por fe hasta el final. El segundo fundamento es la eficacia del mérito e intercesión de Jesucristo y la unión con él. En Romanos capítulo 8, Pablo argumenta que nadie puede acusar a los elegidos de Dios y el creyente se encuentra en un lugar de no condenación. Su argumento se basa en la verdad de que él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cristo es el que murió, sí, más bien el que ha resucitado, el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versos 32 al 34. Vemos cómo es por la obra de Jesucristo, por la que ya hizo mientras andó en medio de nosotros, por su vida, su muerte, su resurrección aquí en la tierra, pero también su actual intercesión hoy delante del Padre por aquellos que han confiado en él. Es por esa obra de intercesión de Cristo, por el llamado eficaz de Dios, que el creyente es guardado en la gracia. El tercer pilar es el juramento de Dios. Este pilar sobre el que descansa esta doctrina es que Dios ha jurado. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Hebreos 6, 16 al 20. Vamos a leerlo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Leemos en este pasaje de Hebreos acerca del juramento que Dios hizo a su pueblo en Abraham. Abraham fue un recipiente de la promesa de Dios y de la certeza de la palabra que Dios le estaba dando.
Este juramento que Dios hizo a Abraham fue firme y seguro. Podemos recordarnos de cuál es ese juramento si vamos a Génesis capítulo 15. Y aclarar un poco más con respecto a lo que significa. Dice, vamos a leer a partir del capítulo, del versículo 1, 15:1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En esta instancia el Señor se encuentra prometiendo a Abraham 2 cosas. Una, que le dará una descendencia, a lo cual el Señor lo lleva afuera, mira al cielo y ve las estrellas. El Señor le dice que las cuente y Abraham las cuenta y no puede contarlas. Dice, es imposible. Bueno, así será tu descendencia. Y Abraham nos dice la palabra que creyó a Dios esa promesa. Pero el Señor continúa esa promesa y le da otra. Y le dice que heredarás esta tierra. Ante lo cual ya su fe flaquea y Abraham débil le dice, ¿cómo podré creer que heredaré esta tierra? El Señor entonces dispone un juramento conocido en la antigüedad, que era el partir animales y pasar en medio de ellos. Lo cual significaba que el que pasaba en medio de esos animales decía, así me sucede a mí si no cumplo con lo que he prometido. El Señor al pasar en medio de esos animales le estaba diciendo a Abraham, que yo, Dios omnipotente, sea partido de esa manera si no cumplo con mi promesa. Entonces Abraham cree y confía. ¿Tenía el Señor que prometerle algo a Abraham? No, porque lo que Él dice, Él hace. Pero esa es la magnitud del juramento que Dios ha hecho. Así sucede con este Hijo de Dios que es llamado heredero de la promesa. Dios no solo le da una promesa a Abraham, sino que también confirma esa promesa con un juramento. Waldron dice, el Dios que siempre cumple sus promesas y por lo tanto no tiene la obligación de confirmar sus promesas mediante un juramento,
El Dios que no tiene a nadie más grande que Él mismo por quien jurar, ha confirmado sus promesas mediante un juramento por sí mismo. La única razón de todo este esfuerzo aparentemente innecesario y juramento redundante de parte de Dios es el consuelo de los creyentes. Es para darnos un fuerte consuelo, un ancla del alma y segura. El cuarto pilar es la morada de su espíritu, o la habitación de su espíritu en los creyentes. Pablo les dice a los cristianos de Éfeso, Efesios 1, versículo 13. Volvemos a Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello era prenda de la expresión completa del propósito redentor de Dios hacia sus criaturas. Pablo afirma que hubo dos aspectos de la redención que experimentaron los creyentes gentiles, habiendo también creído y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta imagen que nos da el apóstol Pablo, que le da el apóstol Pablo a los Efesios, y es ahora para nosotros, es la idea del sello, de una marca. Este lleva la idea de propiedad y de protección. Los dueños, para indicar a quién pertenecían, marcan hoy en día, hasta el día de hoy, marcan al ganado. En aquel entonces marcaban incluso a los esclavos, para decir que eran su propiedad y que eran protegidos por ellos. Este era un medio usado comúnmente para proteger en contra de aquellos que querían quitárselos. El Espíritu Santo es usado por Dios como el sello para su pueblo, para los que Él ha dispuesto, para aquellos que han recibido, que han creído en Él. No es un sello cualquiera el que Dios ha puesto. Es el sello del Espíritu Santo. Es esa marca que hoy no vemos, pero está presente en aquellos que han sido redimidos por Dios. El Espíritu Santo es un depósito que garantiza una herencia. Un comentarista bíblico añade, y al decir, su anhelo por una morada celestial resulta de la certeza de que se les ha proporcionado una entrega anticipada del Espíritu. Dios no nos promete simplemente una herencia un día al final de nuestros días. Dios en realidad nos ha proporcionado hoy una anticipación de esa herencia en su Espíritu. Dios también nos dice en 2 Corintios 1:22 que también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. La idea que un verdadero creyente posee el Espíritu y que entonces, a pesar de poseer el Espíritu, puede caer un día, sugiere que Dios podría de alguna manera incumplir con su promesa. Por eso vemos que esta promesa, que este Espíritu Santo y su sello son otro fundamento, otro pilar de la perseverancia de los santos. El quinto pilar es la semilla de Dios dentro de ellos. Este quinto pilar está muy ligado al cuarto. El Espíritu Santo en los creyentes no obra solamente como una prenda para el creyente, sino que también habita en él, permanece en él. Nos dice la carta de 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera Juan 3:9. Juan continúa declarando entonces que el que ha nacido de Dios vence al mundo, continuando después en los siguientes capítulos, y es entonces guardado por Dios. Luego nos dice que el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Juan 5. Este tema es mencionado también por el apóstol Pedro en su primera carta. Vemos cómo entonces no solamente es el hecho de que el Señor ha dado su espíritu como sello, sino que la semilla misma de Dios ha sido puesta en aquellos que han creído en él. El sexto pilar que tenemos en nuestra confesión es la naturaleza del pacto de gracia. El lenguaje que tenemos en la palabra de Dios acerca del nuevo pacto da seguridad de salvación y de perseverancia a aquellos que son parte de este nuevo pacto. El Señor nos dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente. Luego nos dice que no me acordaré más de sus pecados e iniquidades. Todo esto se logra a través de la ofrenda única de Cristo. Y viene con la seguridad de que no me acordaré más de sus pecados. La naturaleza entonces del pacto de gracia asegura que no solamente es el perdón de los pecados, sino una categoría más elevada aún. Tanto así que el Señor llama a sí mismo que no traerá a la memoria nuestros pecados. Eso es un gran consuelo y un gran fundamento de esta doctrina. Waldron comenta y dice: la idea de que cualquiera que realmente esté en el nuevo pacto puede fallar. La idea de que cualquiera que esté realmente en el nuevo pacto pueda fallar y continuar y perseverar en el pecado y finalmente perecer es totalmente ajena a la Biblia. Vemos cómo estos pilares, estos 6 pilares, sostienen entonces esta doctrina de la perseverancia de los santos. Concluimos entonces a través de lo que hemos visto en la palabra, que es completamente verdadera y cierta. El párrafo 3 de este capítulo nos habla de cuál es la calificación de esta doctrina. Lo leemos a continuación. Dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, y el predominio de la corrupción que queda en ellos, y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros, y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Los escritores de la confesión dan una palabra de calificación con respecto a esta doctrina. Esta calificación viene por medio de estas declaraciones. Mientras todo verdadero creyente perseverará, los verdaderos creyentes caen en graves pecados, han caído en graves pecados y caerán en graves pecados. Al tratar esta realidad, los escritores señalan en particular las causas, la consecuencia y la conclusión de esta realidad. ¿Cuáles son las causas que nos da la confesión? Hay 4 causas que pueden conducir a un verdadero creyente a graves pecados y a permanecer en ellos por algún tiempo, como lo dice la confesión. Estas causas son
primeramente mencionada en nuestra confesión, la tentación de Satanás. Pedro describe a Satanás como el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. No debemos hacer vista ajena o ser permisivos en entender que es verdad que Satanás anda como un león rugiente. Tal vez para nosotros sea difícil pensarlo porque no estamos acostumbrados a ver leones, lo cual los lectores de la carta del Primera Pedro sabían que era encontrarse un león y encontrarse que un león anduviera suelto en medio de sus alrededores. Tal vez hoy nosotros no, pero sí entendemos, por ejemplo, que es que alguien ande desesperado por robar a nuestro alrededor y quiera asaltar a alguien. Pero el Satanás anda aún más preparado que cualquiera de ellos. Entonces no podemos ser pasivos en entender esta causa. Thomas Brooks escribió: no es más que un cristiano titular que no tiene experiencia personal de las estratagemas de Satanás, sus maquinaciones preparadas y compuestas, sus métodos moldeados artificialmente, sus tramas y dardos y profundidad con los que burló a nuestros primeros padres. Nos debe dejar atentos a sus maquinaciones. La segunda causa es el mundo. En Santiago se exhorta a los creyentes a guardarse sin mancha del mundo. Eso está en Santiago 1:27. Lo vimos con el pastor. John Blanchard escribe: ningún cristiano debe inspirarse en las normas morales y éticas que le presentan los medios de comunicación de masas de radio, prensa y televisión, ni tampoco ningún grupo social de sus semejantes. Debemos rechazar las mentiras. El mundo hace muchas promesas exageradas de felicidad, de realización y de satisfacción, pero la verdad del asunto es que al final del día no puede dar ninguna de estas. Debemos resistir su tentación. El hecho de que todo el mundo lo está haciendo fácilmente podría debilitar la determinación del cristiano de tomar una posición firme en muchos asuntos. Vemos cómo el mundo que nos rodea intenta vendernos la idea muchas veces de que, bueno, pero es que la mayoría lo hace. Bueno, pero es que no es tan malo. Y toda clase de excusas para minar aquello que el creyente ha visto en la palabra de Dios y ha creído por la fe. Debemos ser atentos también a eso. La tercera causa que puede hacer a los creyentes caer es que aún prevalece la corrupción en ellos. Pablo advierte a la iglesia en Roma acerca de esta corrupción. En Romanos 8, versículos 12 y 13, vamos a leerlo. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deuderos somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo les está diciendo a los lectores que a la luz de las realidades gloriosas de la liberación, la redención, la transformación que Dios ha dado para sus vidas, que poseen en Cristo, están entonces obligados a mortificar las obras de la carne y no permitir que prevalezca la corrupción de sus cuerpos aún en ellos. Ningún creyente genuino ha experimentado hasta el día de hoy la aniquilación completa del pecado en esta vida. El creyente no debe permitir que la corrupción que aún le resta en su carne lo domine.
sino más bien debe estar diligentemente mortificando estas cosas. ¿Y qué significa mortificar? Matar. Eso es lo que nos quiere decir este pasaje. Debemos darle muerte a esos deseos, a esas inclinaciones pecaminosas que aún permanecen en nosotros. Ciertamente John Owen escribe lo que sería una carta magistral con respecto a esto, la mortificación del pecado en la vida de los creyentes. Pero nosotros debemos hacerlo. Oliot dice: todo lo que despierta el pecado en tus miembros debe ser cortado. Pablo nos dice sin rodeos que este tipo de cirugía dolorosa es esencial para la vida. La cuarta causa nos habla, la confesión, es el descuido de los medios de perseverancia. Al creyente se le ha dado lo que necesita para ser guardado de pecados graves. Dios ha provisto. Estas cosas son, como lo leemos en Hechos capítulo 2, la oración, la palabra de Dios, el compañerismo y el partimiento del pan. Descuidar estas cosas conducirá a las reincidencias en los pecados graves. Pablo amonesta a Timoteo cuando le dice en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate más para la piedad. Es mediante este ejercicio en las cosas que el Señor ha dado, en los medios de gracia ordinarios, que el creyente perseverará. No podemos dejarlos de lado. Israel comenta: nadie, sino un tonto o un fanático, pensaría en construir una casa sin una escalera y un andamio. Y de la misma manera, ningún hombre sabio despreciará los medios, especialmente cuando estos han sido ordenados por Dios. Muchas veces nos creemos más sabios que Dios y le damos lugar a despreciar esos medios que Dios nos ha dejado. Dejamos de lado la oración, o la comunión con los hermanos, o el venir a la iglesia a escuchar su palabra. Estas son cosas que son necesarias para el creyente, para caminar en la vida cristiana. Vamos ahora a las consecuencias de estas caídas. Los escritores de la confesión presentan al lector 6 consecuencias aleccionadoras y tristes que se experimentan cuando el creyente cae en pecados graves. Primera es el desagrado de Dios. Querido hermano y amigo, el pecado no es y nunca será agradable delante del Señor. Nunca. Sí, si el Señor ha salvado tu vida, si el Señor te ha rescatado, el Señor encuentra contentamiento en ti. Pero no por el pecado. Nunca por el pecado. Sino por Cristo Jesús y la salvación que Él ha dado. El rescate, la justificación a través de su sacrificio. En el Salmo 38, David tiene una de las expresiones más fuertes con respecto a encontrar en sí mismo y verse delante del desagrado de Dios. No lo vamos a leer en esta mañana, pero les invito a leerlo. Salmo 38. La segunda consecuencia que tiene el caer en pecados graves es el dolor del espíritu. Efesios 4:30 y Primera Tesalonicenses 5:19 nos hablan de cómo el creyente puede de alguna manera contristar o entristecer al Espíritu Santo si permanece en pecado. En el Salmo 51, David expresa la tercera de estas.
que las gracias y el consuelo de los creyentes se encuentran dañados. David lo expresa al decir la frase: devuélveme o regrésame el gozo de mi salvación. Cuarto consecuencia es que los corazones pueden ser endurecidos y la conciencia puede encontrarse herida. No es desconocido para todo creyente que ha pecado alguna vez y que ha caído en un pecado, ya sea escandaloso o difícil, o se encuentra permaneciendo, cayendo en sus pecados, el encontrarse que no tiene ganas de orar, que no desea ser visto por el Señor, porque su conciencia está debilitada. Su corazón se encuentra temblando, porque sabe que ha pecado, porque sabe que ha contristado el Espíritu, porque sabe que ha causado desagrado de parte de Dios. Su corazón se puede endurecer a través de esto. La quinta consecuencia es que otros alrededor de él, otros creyentes, son heridos y escandalizados. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 18 nos narra un poco acerca de esto. Donde dice, versículo 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La sexta consecuencia que tenemos es la de un juicio temporal. Hombres que han caído en pecados graves, en medio de su conciencia, se encuentran abiertos a recibir los juicios temporales que lo rodean. Si un creyente robó y por eso será juzgado y tendrá que ir a la cárcel, lo hará. Esos juicios temporales se encuentran en esta tierra. Vemos entonces cómo las consecuencias que los pecados traen son un recordatorio para que el creyente no tome el pecado a la ligera, sino que reconozca que su caída conducirá a un grave daño en medio de él. Los escritores de la confesión terminan este capítulo afirmando una verdad concerniente al creyente genuino, donde dicen: renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. La verdad es que cualquier placer que un cristiano encuentra en el pecado es de corta duración. Por la gracia de Dios, el creyente será llevado a alejarse de ese pecado. Pablo lo aclara al decir: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11:32. Carlos Spurgeon lo resume de la siguiente manera: no te perderás, porque el que te posee puede guardarte. Si tú fueras a perecer, ¿quién sería el perdedor? Pues aquel a quien perteneces. No eres tuyo, perteneces a Cristo. Mi esperanza de ser preservado hasta el final radica en el hecho de que Jesucristo pagó demasiado para que me dejaran ir. Cada creyente le costó la sangre de su corazón.
Párate en Getsemaní, escucha sus gemidos, luego acércate, observa el sudor de sangre y dime, ¿perderá el alma por quien así sufrió? Véanlo colgado en el madero, torturado, burlado, cargado con esa terrible carga, luego nublado con el eclipse del rostro de su padre. Y creen que sufrió todo eso y sin embargo permite que aquellos por quienes lo soportó sean un día arrojados al infierno. Él será el más perdedor. Él será más perdedor que yo si perezco, porque perderá lo que le costó la vida y seguramente nunca hará eso. Aquí está vuestra seguridad. Vosotros sois la porción del Señor y Él no será despojado de su herencia. Estamos en una mano que lleva a la cicatriz del clavo. Estamos escondidos en la hendidura de una roca que fue abierta para nosotros hace cerca de 1900 años. Escribe Spurgeon. Nadie nos puede arrancar de esa mano que nos redimió. Su presión es demasiado cálida, con amor y fuerte poder para guardarnos. Vemos cómo entonces esta doctrina de la perseverancia de los santos es de gran consuelo. Y en esta mañana espero, hermanos, que continuemos meditando en ella. A continuación,